Yo creo en ese sentido que es muy útil lo que Hayek ha escrito en su ensayo que se llama El dilema de la especialización, donde él dice que si el economista se queda solo en la economía, no solo va a ser un estorbo, sino eventualmente un peligro público. Lo que él quiere decir con eso es que es indispensable para ser un buen economista, o digamos en ciencias sociales en general, el incursionar en áreas de historia, en áreas de filosofía, en áreas de derecho. Ahora, afortunadamente, en la Argentina ha entrado esta tradición que tiene una larga vigencia en el mundo anglosajón de Law and Economics, Derecho y Economía. Fue Juan Sola el que lo incorporó aquí en la Argentina por primera vez, porque tradicionalmente eran como departamentos estancos la cuestión. El economista decía que los marcos institucionales no tenían nada que ver con su profesión, y el abogado o el que estudiaba Derecho decía que no tenía nada que ver la economía. Ahora se muestra que es como la cara y la contracara de un mismo proceso. Ahora, también en esto que el liberalismo no se corta en tajos, está esta cuestión que algunos dicen, y algunos que vienen evolucionando me parece muy bien desde las izquierdas, dicen: yo soy liberal en lo político, pero no soy liberal en lo económico. Esto es un contrasentido en realidad, porque cuando se dice liberal en lo político, quiere decir que se es liberal en cuanto a los marcos institucionales. Llamémosle eso el continente. Entonces es liberal en el continente, pero no en el contenido. Pero si el continente es para proteger el contenido. Esto es, cuando la persona usa y dispone de su propiedad, que es lo que decimos habitualmente el área económica y equivalentes, se dice: no, yo no soy liberal en eso, soy liberal solo para garantizar derechos, y cuando los derechos se va a usar, léase el contenido, resulta que no son liberales. Entonces, en ese sentido, quiero decir, el liberal no se corta en tajos. También quiero subrayar que el liberalismo no es una ideología. Una ideología es una palabrota, es una palabra soez, digamos, no en el sentido inocente del diccionario, de conjunto de ideas, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino en el sentido de algo cerrado, algo terminado, algo impenetrable. Esto no es el liberalismo, es la antítesis del liberalismo. El liberalismo es una cosa, un proceso abierto. Uno de mis libros, de paso a paso a otro chivo, que se llama En ebullición. El liberalismo está siempre en ebullición, está en la punta de la silla, está atento a la incorporación de nuevos aportes. Puesto que esto, como se enfrenta con el llamado positivismo, acá viene un punto muy central también. El positivismo sostiene que no me vengan con cuestiones poéticas, literarias o filosóficas o metafísicas, sino que las proposiciones verdaderas son las que se pueden verificar. Todo lo demás es chamullo, en fin. Entonces, lo que... No le gustó lo del chamullo. Entonces, digamos, lo que me parece importante es que Morris Cohen, en Introducción a la Lógica, cuando le dicen que solo las proposiciones verdaderas son las verificables, le dice: eso no es verificable. Eso mismo que usted está diciendo no es verificable, primero. Y segundo, viene Karl Popper, principalmente en Conjeturas y Refutaciones, pero no en el único libro, dice: en la ciencia nada es verificable, son todos corroboraciones provisorias abiertas a posibles refutaciones. Los saltos cuánticos en las mejoras, digamos, de la ciencia son siempre por refutaciones. Cuando nos refutan o cuando se refuta algún principio en física, en medicina, en economía, en fin, quiere decir que hemos avanzado. Este es el proceso de la ciencia. Ahora, este tipo de reuniones, estas organizaciones de Candelaria, de los alberdianos, en fin, y la discusión de ideas, yo creo que es lo más importante que se puede hacer en la Argentina y en cualquier otra parte del mundo. Es decir, trabajar sobre las ideas. Estamos devorados por la coyuntura.
Estamos discutiendo si la base monetaria tiene que ser el 2.3, el 4.8, si en fin. Estamos metidos en la coyuntura en lugar de tomar distancia, respirar profundo y discutir las causas del asunto. Esa es la forma, en estos niveles, en los alberdianos y equivalentes y en el mundo académico en general, de lo que se trata es de correr el eje del debate para que los políticos alguna vez puedan decir otra cosa, usar otro lenguaje. Porque la opinión pública depende de esos especies de círculos concéntricos, como si se tirara una piedra en un estanque, donde empieza primero en cenáculos intelectuales y se va abriendo, y cuando toca los medios, quiere decir que ya se ha logrado prácticamente el objetivo. Y en realidad, no me quiero poner peyorativo con los políticos, pero digo, los políticos son cazadores de votos. El rol del intelectual, el rol del profesor y el rol del político son completamente distintos. El político que se sube a una tribuna y dice, a mí me importa un bledo lo que está pensando la gente, yo voy a decir lo que a mí me parece, está perdido como político. Tiene que hacer una investigación de qué es lo que la gente puede digerir. Ahora, el profesor que asume la cátedra y dice, antes de empezar a dar clase, quiero averiguar qué piensan mis alumnos, está perdido como profesor. Es exactamente opuesta a las funciones. Ahora, el profesor, el académico, las discusiones, los debates, como los alberdianos y equivalentes, como digo, van a contribuir a correr el eje del debate, para que esos cazadores de votos, para realmente cazarlos, tienen que cambiar su discurso. Entonces, en ese sentido, como dice Hayek, hay que tomar como ejemplo a los marxistas y a los socialistas, que siempre suben más la vara y piden más, y no como algunos así llamados liberales, que son en realidad conservadores, que se mantienen en el statu quo y que no pueden pensar más allá de 2 metros de visión. Me parece que es importante. Imaginémoslo a Marx en un bar de cuarta con algún colega en Londres diciendo, yo voy a cambiar el mundo, pero viejo, vos estás loco, etc. Y lo logró. Y Antonio Gramsci, especialmente, muchos amigos míos, o algunos que han venido del marxismo, muy honestos intelectuales, que ahora son liberales, en interés propio les he preguntado, pero ¿cuál es la bibliografía? ¿Cuáles son las cosas que ustedes veían? ¿Cómo hicieron el clic? ¿Cuáles son los libros? En fin, y siempre lo citan a Antonio Gramsci. Nada de tiroteos, ni de bombas, ni de nada. Tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Es la frase central de las cartas de Gramsci desde la cárcel fascista. Entonces, a mí me parece que eso es importante, y en ese sentido, y antes de poner los puntos que quiero poner rápidamente, quiero señalar una cosa que contó el otro día Martín Caparrós. Martín Caparrós está muy alejado de la tradición del pensamiento liberal, sin embargo, lo considero un gran escritor, y lo que dijo realmente me tocó profundamente, y espero que los toque profundamente a ustedes, y es esto. Decía él que en un pueblito en Níger, hace algún tiempo, se encontró con una señora en una situación miserable, ya no de pobreza, sino miserable. Y no sé, dice él, por qué se me ocurrió decirle, oiga señora, ¿por qué no hacemos un ejercicio de imaginación? Supóngase que aparezca un mago y le pregunte y le diga, expréseme qué es lo que usted necesita, qué es lo que quiere, cualquier cosa que necesite y yo se la voy a conceder. ¿Qué le diría? Le dice Martín Caparrós a la señora. La aldeana piensa un poco, cierra los ojos y dice, una vaca. Entonces, Caparrós se sorprende y le dice, pero yo le dije que podía pedirle cualquier cosa en cualquier sentido. Ah, dice la señora, cierra los ojos y dice, 2 vacas. Entonces, la conclusión fenomenal de Martín Caparrós es, en esas situaciones de miseria y de pobreza extrema, se ha perdido hasta la capacidad de desear.
Entonces es eso lo que creo que pasa en la Argentina y en otras partes del mundo con los así llamados liberales. La incapacidad de desear, de apuntar más alto, de correr la vara hacia niveles de mayor excelencia.